¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Reacciones. Este es el episodio número 4, titulado Las Plagas. Te invitamos a que estés con nosotros todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto, te seguimos invitando a hacer uso de tu guía Sígueme y hacer el esfuerzo de memorizarte el pasaje de memoria para esta semana, que hoy se encuentra en Éxodo 9:35 y dice de la siguiente manera: Y tal como el Señor lo había dicho por medio de Moisés, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los israelitas. Te invitamos a que tú también puedas hacer el esfuerzo de memorizártelo y poder participar. Por supuesto, es un gusto presentar una vez más a quien está conmigo en este episodio. Pastor Roberto, bienvenido. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Carlitos? Contento de estar una vez más en Reacciones. Tiempo de reacciones, tiempo de la pregunta clave, que es, en esta ocasión, ¿cómo podemos evitar endurecer nuestro corazón ante las advertencias y llamados de Dios? Indudablemente que tendremos allí un buen tiempo para analizar, reflexionar, y cuando llegue el espacio de nuestras reacciones ya tengamos listo nuestro emoji, así que desde ahora vayan pensando cuál va a ser la respuesta a esta pregunta que en este episodio nos va a llevar entonces a estas reflexiones. Y también compartir con ustedes la propuesta de secciones, de la estructura, mejor dicho, la propuesta de estructura que está dividida en 3 secciones, Pastor Carlitos. Así es, la primera es Sometiendo a Egipto. Resistencia ante Dios es la segunda parte. Y la última es Orgullo y Destino. Así que les invitamos para que se alisten, estén muy pendientes de este nuevo episodio. Bienvenidos, porque esto es Reacciones. En esta primera sección hablamos del día sábado sobre la siguiente idea: sometiendo a Egipto. Dios usó plagas para confrontar la resistencia de Faraón ante su voluntad. Veremos a continuación cómo de alguna manera en este proceso Dios trataba de llamar la atención también del Faraón en el proceso de liberación de su pueblo. Y también veremos todo lo que se suscita ante esta situación de respuesta de Faraón en la petición de dejar ir al pueblo de Dios. Pastor Roberto, nos encontramos en la primera sección de esta estructura, sometiendo a Egipto. Sí, y vamos a ver aquí a un Dios que va a ejercer su soberanía, su poderío. Dios va a enfrentarse a los dioses de Egipto, y las plagas van a ser el instrumento por medio del cual Dios quiere no destruir, no es el objetivo primario o definitivo, sino que a través de las plagas Dios está buscando entonces crear una zona de incomodidad para el faraón. Y lo que vamos a ver entonces es que el faraón interpreta esta resistencia, este momento, para enorgullecerse más. En cambio, si el faraón hubiera tenido la suficiente humildad para reconocer la grandeza de Dios por encima de él se habría dado cuenta de que Dios le estaba dando una oportunidad, de hecho. Y es lo que pasa con nosotros. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero bueno, yo puedo hablar de mi caso y tal vez alguien más ahí en casa pueda estar de acuerdo. Cuando estamos en una zona de comodidad, nos estancamos, no hay crecimiento. Y eso le había pasado al faraón, espiritualmente hablando. Dios estaba buscando que él pudiera incomodarse. Y eso hace el Evangelio nos incomoda. Estamos muy acostumbrados en estos tiempos modernos en que buscamos el bienestar y la tranquilidad, y poco a poco vamos diluyendo el mensaje del Evangelio, pero el Evangelio tiene que incomodar. Si no incomoda, no hay crecimiento. Como que nos enfocamos más en lo que nos haga sentir bien que en lo que agrada a Dios. Me llama mucho la atención, Pastor Roberto, porque hablando acerca de los dioses de Egipto, es algo sorprendente que ellos veneraban a más de 1500 dioses. Y esta parte que vamos a ver durante este episodio es justamente este desafío que el pueblo egipcio tenía y cómo de alguna manera Dios buscaba llamar su atención para someterlos a la voluntad de Dios, no de una manera imponente, sino llamando su atención. Por eso, es ahí donde entramos a la segunda parte de esta sección, que nos habla de la resistencia ante Dios que presentaron justamente
el pueblo egipcio. Dios confirmó la libre decisión de Faraón, endureciendo su corazón tras su persistente rechazo. Aquí comenzamos a ver que hay una lucha entre Dios y los dioses de Egipto. Y prácticamente en el desenlace de las plagas que vamos a ver, Pastor Roberto, es esa confrontación directa de Dios hacia los dioses egipcios, no hacia el pueblo egipcio, sino hacia los dioses que ellos tenían y que prácticamente son dioses inexistentes. Solo estaban en la mente de ellos, pero no tenían ningún tipo de poder. Sí. Ahora, surge la pregunta en este contexto del corazón endurecido del faraón. Y hay una pregunta por ahí: ¿quién endureció el corazón del rey? ¿Dios o el propio faraón? Digo, la respuesta nosotros la sabemos desde luego, ¿no? Que fue el mismo faraón que se endureció a sí mismo. Así es. Al ponerlo en comparativa y también trayendo un poco a nuestros días esta experiencia, nos vamos a dar cuenta de que Dios quiere salvarnos. Dios quería salvar al faraón. Sin duda. Pero cuando nosotros nos resistimos ante la influencia salvífica de Dios, interrumpimos ese proceso de restauración y lo que va a terminar sucediendo es que nuestro propio orgullo nos va a destruir, que finalmente es lo que le va a pasar al faraón. Por ejemplo, en el día martes, hablando todavía de esta resistencia que hay, tú has mencionado, y es oportuno recordar, que las divinidades egipcias, como cualquier otra divinidad de la mitología, incluso griega, o de los movimientos emergentes y cualquier idea, ¿no? de un dios aparte del dios bíblico, es una construcción humana. Es un concepto elaborado, el mismo ser humano creando nuevas formas para adorar. Pero en realidad, entonces, lo que estaba pasando era que el faraón, al interrumpir la influencia de Dios, de querer salvarlo, también ahora se ponía en un terreno de perdición y de alguna manera también terminó adorándose a sí mismo, porque adoraba su propia decisión. Dios le dio la libertad de tomar una decisión con el libre albedrío, le dio la autonomía. Pero la libertad debe utilizarse para que nos lleve a la verdad, y la verdad está con Dios. Así es. Cuando eso no sucede, entonces no estamos actuando con verdadera libertad, sino que estamos siendo esclavos de nuestros propios deseos. Exactamente. Y aquí me llama mucho la atención, Pastor Roberto, porque en la tercera idea de esta segunda sección, hablándole de la resistencia ante Dios, vemos que a pesar de la victoria de Dios, el faraón se resistía a creer. Es decir, vamos a comenzar a ver a partir ya de las siguientes ideas, la parte fundamental que tiene que ver con las plagas. Pero vemos ahí un concepto que de alguna manera a veces se cuestionaba, porque la expresión bíblica dice que Jehová endurecía el corazón de Faraón. Sin embargo, Dios trató de llamar la atención de Faraón. Al inicio, en la introducción, se mencionaba una historia, no sé si recuerdes, de un burrito, y cómo el dueño llamó la atención para que él obedeciera. Entonces, significa que de alguna manera estamos observando a Dios con las plagas que vamos a observar a continuación, llamando la atención del Faraón. Sin embargo, la expresión de que su corazón se endurecía y que era Jehová quien lo causaba, no es porque Dios mismo endureciera su corazón, sino que el resultado del enojo que él tenía, de esa molestia, porque todas esas plagas prácticamente retaban a la autoridad de sus dioses y los dejaban en vergüenza, porque no hay otra forma de nombrarlo. Y es donde entonces el faraón, en vez de tener una reacción positiva de decir estos dioses en los que creemos no tienen poder, entonces él seguía con su misma actitud de no reconocer al Dios del universo, Pastor Roberto. Y esto es, yo lo diría de esta manera, evidencias. Dios le estaba dando evidencias al faraón para creer en su poder, porque antes había preguntado, ¿quién es este Dios? Yo no lo conozco. Pero ahora él se estaba dando a conocer a través de su poder. Por ejemplo, dice, la primera plaga iba dirigida contra Api, o Api, no sé, el dios del Nilo, ¿no? La vida en Egipto dependía en gran manera de la afluencia del río Nilo y la vida que se daba alrededor de este río sumamente importante. Y vamos a ver que cada una de las plagas atacaba directamente una divinidad de Egipto. Así es. Y esto a mí me hace pensar también en el contexto del gran conflicto. El conflicto cósmico está presente aquí en el libro de Éxodo porque es Dios que está luchando contra los dioses de Egipto.
No existen esos dioses, pero igualmente Dios está destruyéndolos. Está destruyendo las falsas ideas, filosofías, teorías, todo lo que se había construido en materia religiosa a partir de estas divinidades. Dios estaba arrasando. Así es. Que no quedara duda de su poder. Sin embargo, como has mencionado, ¿no? El faraón, a pesar de tener evidencias, decide seguir resistiéndose, seguir en contra de Dios. Entonces, yo creo que también aquí aplica muy bien eso, ¿no? El que no está conmigo está en mi contra, dice Jesucristo. Y es lo que pasa con nosotros. Yo vuelvo al punto, ¿no? Hoy en día, cuando nosotros nos resistimos a la influencia de Dios, estamos luchando contra Él. Sí. En vez de unirnos con Dios para luchar contra el pecado, luchamos contra Dios y se vicia el proceso de salvación. Sí, cuando lo que Dios quiere es salvarnos. Justamente observando también la siguiente plaga, cuando hablamos de las ranas, nos deja en claro, cuando se termina esta plaga, es el mismo Dios que lo provoca, es el mismo Dios que lo detiene, dejando en claro su autoridad, dejando en claro su poder. Así que, Pastor Roberto, considero que es muy importante que nosotros podamos resaltar esta parte donde Dios en ocasiones permite circunstancias porque quiere llamar nuestra atención. Hay ocasiones en las que nosotros hemos llegado a escuchar tal vez circunstancias que Dios permite, porque ese es el término. No es que Él a veces las ocasione, algunas Dios las permite porque tienen un propósito. Y justamente algunas de esas buscan llamar nuestra atención. Y si nosotros seguimos resistiéndonos, obviamente no habrá un buen resultado. Así que, Pastor Roberto, yo creo que estamos llegando a un punto muy importante. ¿Quisieras recordarnos la pregunta de este episodio? Sí, tenemos aquí la pregunta clave. ¿Cómo podemos evitar endurecer nuestro corazón ante las advertencias y llamados de Dios? Es el momento de que juntos interactuemos con nuestros emojis. Y repito entonces, ¿cómo podemos evitar, es decir, cómo protegernos de que nuestro corazón se endurezca ante las advertencias y llamados de Dios? Bueno, yo reaccionaría con el emoji de esta personita que está así como postrada en una señal de humildad, porque la única salvaguarda que nosotros tenemos para que nuestro corazón se mantenga sensible es la humildad. Humildad de reconocer que aunque yo no pueda entender lo que Dios me quiere decir, cuáles son sus planes, lo que Él diga es lo mejor. Entonces, si yo me mantengo con esa actitud, mi corazón va a estar sensible al llamado, a la advertencia que Él me quiera hacer, si debo cambiar mi rumbo, mi dirección, la vida que he estado llevando, o si Él tiene un llamado para mí de llevarme a algún lugar y hacer una obra. Bueno, siempre la humildad es fundamental, es clave. Y en este caso es lo que menos tuvo el faraón. El faraón estaba lleno de orgullo. Quizá hubo momentos, y la Biblia menciona, ¿no, Carlos? Que faraón de pronto decía, es probable que este Dios sí es, ¿no? Y vayan entonces, vayan a adorar, hagan lo que tengan que hacer y luego regresan. No, pero es que... Y estaba en ese diálogo, dilema, ¿no? En un dilema que de pronto se dejó llevar más por su orgullo. Pero no es que el faraón no lo consideraba, es que teniendo esas evidencias, de pronto en algún momento él pudo sucumbir y decir, ¿sabes qué? Este es el Dios verdadero. Lo maravilloso que hubiera sucedido si el faraón se convertía, ¿no? Sin duda alguna. El hombre más poderoso del mundo, como si ahora el presidente de los Estados Unidos se convirtiera, yo diría haciendo un pequeño promocional, es como si el presidente de los Estados Unidos se convirtiera al adventismo, ¿no? Qué cosa tan tremenda. Un impacto muy grande. Pasaría, bueno, pero no pasó. Qué bonita reflexión, Pastor Roberto. Y yo reflexionaría con el siguiente emoji. Un niño tomado de la mano de su papá y un emoji que va marcando eso. La Biblia nos dice, permaneced en mí, yo en vosotros. Yo creo que para poder tener nuestro corazón sencillo y humilde, entender que Dios es nuestro Padre es muy importante. Y la figura de un niño con su papá para mí representa mucho, porque el niño encuentra seguridad, el niño sabe que hay protección y que estando siempre tomado de papá hay seguridad, hay confianza y él está resguardado, hay protección.
Hoy día tenemos que recordar eso mismo. Mientras estemos tomados de la mano de nuestro Dios, tenemos esa salvaguarda de que nuestro corazón se mantenga en humildad y no creer que son nuestras fuerzas, no creer que es nuestra capacidad. Aquí encontramos un problema muy importante que justamente vamos a abordar en la siguiente sección, pero les invitamos a que ustedes también puedan compartirnos su emoji, puedan compartirnos su respuesta, Pastor Roberto, y puedan ser parte de este grupo de interacción en reacciones. Estamos llegando, Pastor Roberto, ya a la tercera y última sección, orgullo y destino. Uh-huh. Y vamos a ver ahí, por ejemplo, en el día jueves, la manera en cómo Dios mostró misericordia y poder. Parece esto como que hay una contradicción, ¿no? Uh-huh. Misericordia y poder, ¿es posible eso? Pero Dios lo hizo y el faraón eligió el orgullo en lugar del arrepentimiento. En el día jueves vamos a ver las últimas 3 plagas, granizo, langostas y la oscuridad. Uh-huh. La oscuridad sobre todas las cosas, porque una de las divinidades más prominentes en la cultura egipcia era el dios Sol, uh-huh. El dios Ra, uh-huh. La principal divinidad. Y ahora Dios está atacando justamente ese principio de la luz. Y entonces 3 días en completa oscuridad. Esto debió haber sido un golpe muy emocional, significativo para la nación egipcia. Imagínate estar 3 días en oscuridad. De pronto se va la energía eléctrica en nuestros hogares y estamos desesperados, ¿no? Sí, sin duda. Se va 1 hora, 2 horas, el otro día se fue un día completo, pero 3 días, pero en oscuridad total, que ni prendas una vela. O sea, estamos hablando de una oscuridad anormal, una oscuridad podríamos decir sobrenatural, uh-huh. Porque no era simplemente la ausencia de la luz en el espacio del plano físico, sino era la intervención directa de Dios, era un juicio. Entonces imagínate prender una vela o fuego y no hay luz, porque la densidad de la oscuridad les hacía vivir así 3 días, ¿te imaginas? Es muy importante, Pastor Roberto, a mí me llama la atención recordar la creación. Uh-huh. La tierra estaba desordenada, uh-huh. y vacía. Y cuando Dios dijo, sea la luz, no había ni sol, no había ni luna, uh-huh. no había estrellas. Es decir, la misma presencia de Dios iluminaba ese planeta. Eso significa que Dios tenía el control y ahora estaba manifestando una vez más su poder. Y esto es extraordinario porque la obstinación de Faraón reveló cómo el rechazo constante endurece progresivamente el corazón humano. Hoy día hay muchas personas que rechazan a Dios y hay una experiencia que a mí me tocó vivir hace algunos años atrás de una persona que tenía una cantina al lado del campo de fútbol. Uh-huh. Y en los ranchos a veces tú sabes que después de un partido muchos iban a refrescarse. Sí. Y el señor había negado a Dios toda su vida. Nunca había aceptado al Señor. Pero llegó un momento en que él estuvo muy enfermo y pidieron sus familiares que lo ungieran. Hasta ese momento, ese señor, es más, yo siento que tal vez en su consciente pidió a Dios perdón. Y mira, después de que esta persona fue ungido, él se arrepintió y tuvo la oportunidad de volver a vivir porque sanó su enfermedad, se bautizó, cerró su cantina. Y es una linda historia. Sin embargo, a veces la historia no termina así. Sí. Hay muchas personas que se niegan a darse esta oportunidad. Se resisten. Y justamente parte de la lección del aprendizaje de este episodio es eso, ver que las plagas no eran un juicio contra Egipto, eran la manera de decirles, yo soy el Dios vivo, yo soy el Dios que puedo controlar las cosas, confíen en mí. Claro. Pero la resistencia que obtuvo tanto Faraón y obviamente todo el pueblo que no quiso creer, dieron partida a que esto sucediera y en vez de ser algo que llamara su atención, simplemente fue algo que los hizo rebelarse totalmente contra Dios. Me gusta lo que dices y yo todavía me quedo con esta parte muy esencial de la creación. Hay un vínculo poderoso porque cuando las plagas comienzan, se empiezan atacando las aguas, el sostenimiento, las provisiones. Dios está en una guerra, ¿no? Uh-huh. Entonces, en una guerra, ¿qué haces? Tu estrategia bélica o militar es cortos suministros, te dejo sin municiones y te voy acorralando hasta que te rindas, ¿no? Y eso es lo que Dios va haciendo con Egipto. Pero además, teológicamente, vemos también que hay una regresión de la creación. Uh-huh. Entonces, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios va ordenando. Ahora, la tierra estaba
en óptimas condiciones, una cultura súper desarrollada que era Egipto, su arquitectura que hoy sigue siendo motivo de visitas turísticas de muchas y cientos de miles de personas en el mundo. Pero Dios va deteriorando esa cultura, la va destruyendo, la va reduciendo a la nada. Hay una regresión. Entonces hay un mensaje claro. Hay un mensaje claro porque Dios está diciendo nuevamente, yo soy el creador, yo soy el soberano. Amén. Desafortunadamente, el faraón persistió en ese orgullo y fue como lo que tú mencionas, ¿no? De pronto, un caso lindo como ese, bendito el nombre de Dios, pero hay muchas personas que reciben una invitación, reciben un llamado, ellos mismos escuchan cómo Dios les habla, aunque no sea audible, pero a través de un suceso, de un accidente, de un problema familiar, de una lectura en la palabra de Dios, como sea, escuchan la voz de Dios, pero se resisten y dicen, no, todavía no es el tiempo, hasta que yo esté bien completamente, hasta que yo pueda ser fiel, hasta que yo esto y lo otro. Siguen resistiendo. Y sigue siendo lo mismo porque el faraón era el yo. Así es. Yo soy el faraón, no voy a dejar que ustedes se vayan. Y con nosotros sucede, no, es que yo tengo que cambiar, yo tengo que ser mejor. Al final es lo mismo, es una falsa modestia, pero sigue siendo orgullo. Así es. Cuando no le abrimos el corazón a Dios, entonces no pueden suceder los milagros que Él tiene para nosotros. Así es, Pastor Roberto, yo creo que el aprendizaje sigue siendo extraordinario, ha sido un gran episodio. Y queridos amigos, les invitamos a que sigan con nosotros, déjenos ahí sus comentarios que serán de gran bendición para todos. Gracias por haber estado con nosotros. Les invitamos a que no se pierda cada episodio de Reacciones a través de nuestras páginas en Facebook, en YouTube, como Asociación Norte de Chiapas. ¿Y dónde también, Pastor Roberto? En Spotify nos encuentran como Adventistas Norte de Chiapas. Ahí estamos en formato de podcast. No se lo pierdan. Si van manejando y no pueden estar viendo, pues no hay pretexto. En cualquier lugar se puede escuchar y ver Reacciones. Y qué bonito es saber, Pastor, aprovechando que ya estamos en el cierre, que hay personas que de pronto nos las encontramos en la calle, ya me ha pasado. Sí. El otro día te contaba, ¿no? Se ríe el Pastor Carlos porque de pronto saludamos a una persona y decía, bueno, yo como que te conozco de alguna parte. Y yo le decía, no, pues de la iglesia. Y decía, no, pero tú eres tales en Reacciones. Bueno, quiere decir que de pronto ¿cómo se llama? La sintonía, la señal de Reacciones llega a diferentes lugares. Y no estoy hablando de aquí del entorno de Norte de Chiapas, trascendió eso. Así que, bueno, les animamos para que sigan conectándose con nosotros. Nos encanta que dejen sus saludos y comentarios y que juntos sigamos en esta comunidad de aprendizaje en el estudio de la guía de estudio de la Biblia. Pastor Carlitos, un placer estar contigo. Claro que sí, Pastor. Nos vemos la próxima. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado